Muy buenos días, amada iglesia. Les damos la bienvenida a nuestro servicio online. Te invitamos a que si te estás conectando en este momento puedas compartir este video a tus discípulos, a tu familia, a tus amigos para que puedan ser bendecidos con esta palabra. Así que esperamos que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y sabemos que nada, ni siquiera el no estar aquí en nuestra iglesia el día de hoy, nos podrá separar del amor de Dios. Así que con esa alegría yo te invito a que puedas adorar al Señor junto con nosotros en esta mañana. Muy buenos días tengan todos este domingo nuevamente. Queremos que usted allí en sus hogares agrade el corazón de Dios. Acompáñanos esta mañana en esta oración hermosa que estamos preparando para usted y para Dios. ¿Sí? Así como con su palma síganos. Todos ustedes allí en sus hogares. Separará de tu infinito amor, demostrado por mí en la cruz. Todo lo tengo en ti y no me perderé. Eres suficiente para mí. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón. Todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Oh, mi vida en ti está segura. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré.
Donde tú estás allá en tu casa, levanta tu mano y dile: Señor, yo te seguiré. Así como dice la palabra, ni lo alto ni lo profundo nos podrán separar de su gran amor. Dale gracias al Padre. Levanta tus manos, abre tus brazos y dile: gracias, Señor, porque tu amor es más grande, es más ancho, es más profundo de lo que podamos imaginar. Hoy la situación que puede que estés pasando en tu hogar, el Señor hoy te dice: yo soy el Dios de lo imposible. Lo que tú crees que no es posible para ti, hoy el Señor te dice: yo soy ese Dios que es grande, que es alto, que es ancho, que es profundo, que tiene tu nombre escrito en la palma de su mano. Hoy exalta a ese Dios, levanta tus manos y dile: oh Dios, tú eres el Dios de lo imposible. Aunque no veamos, tú estás sobrando, Rey. Hey, aunque no veamos, estás sobrando. Oh, oh, oh. Eres Dios soberano. Estás aquí, Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder. Oh Dios soberano, Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te
quitando la enfermedad. Hoy el Señor está quitando la opresión. Hoy está quitando toda barrera que el enemigo había puesto. Hoy decláralo, que el Señor, aunque no lo puedas ver, Él sigue obrando. Oh, Dios, es lo imposible. Te adoramos, te adoramos. Hoy créelo, iglesia, cierra tus ojos y declara que el Dios de lo imposible está haciendo los milagros. Yeah. Oh, aquí está la presencia de Dios. Dile, inúndanos en esta casa. Que ese altar hoy enciende el fuego en cada hogar. Yeah. Qué grande eres. Oh, que siga fluyendo la gloria. Dile, Señor, que hoy el fuego que hay en ese altar inunde mi casa, inunde mi familia. Oh Dios, cuán grande eres, Rey. Alza tus manos y dale gloria al Dios de lo imposible. Tuyo es todo el honor, todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo el honor. Tuyo es todo el honor, tuya toda la gloria. Tuya es toda la gloria. Hoy tuyo es todo el honor, tuya es la gloria. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Aleluya. Cuán grande eres, Rey. Muy buenos días. Saludamos a todos los hermanos de la Iglesia Betel y también a nuestra audiencia por YouTube, que siempre domingo tras domingo nos están sintonizando. Quiero decirles que todos son bienvenidos y les pido por favor que pongan muchísima atención a este mensaje que el Espíritu Santo trae hoy, el cual hemos titulado Cosechando con Alegría. Sé que esta enseñanza va a servir para edificar sus vidas, les va a bendecir y por eso les pido que tomen papel y lápiz y comiencen a anotar este mensaje. Además, les recomiendo volverlo a ver por nuestro canal CMC Betel para que pueda ser retenido en sus pensamientos, en su corazón y lo puedan poner en práctica. Bien, les invito entonces a abrir sus Biblias en el Salmo 126, versos 5 y 6. Allí estaremos basando este precioso mensaje. Y dice así los versos 5 y 6 del Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Qué hermoso estos versos. Y quiero iniciar este mensaje mostrándole algo. Quiero mostrarle esta fruta. Es una manzana. Qué hermosa está esta manzana. Y quiero decirles que cualquier persona disfrutaría consumiendo esta fruta. ¿Y sabes por qué? Porque ya está cosechada. Y está cosechada en un punto de madurez perfecto, listo para el consumo. Entonces, fíjense qué fácil es cuando nosotros tenemos ya un producto elaborado, un producto terminado para nosotros consumirlo. Pero quiero decirle, ¿qué hay detrás de esta fruta? ¿Qué hay detrás de esta manzana? Seguramente habrá muchas horas de trabajo,
muchos meses y hasta años, porque la planta de manzana dura varios años para producir, para entrar en floración y para luego producir sus frutos. Muchas horas, ¿verdad?, en que el agricultor tuvo que preparar su tierra, tuvo que buscar una buena semilla, tuvo que sembrarla, regarla para que germinara, y cuando estuviera la planta, pues cuidarla de las plagas, cuidarla de las enfermedades para que no muriera, hasta que llega el tiempo, ¿verdad?, de florecer y luego fructificar. Y de allí entonces espera el momento para cosechar esa fruta. Fíjense todo el proceso que tuvo que enfrentar el agricultor para obtener su producto. Y yo les puedo asegurar que durante todo ese largo periodo, el agricultor puede haber pasado, enfrentado desánimo, pudo haber enfrentado una serie de dificultades y problemas, pudo haberse sentido cansado, pudo haber hasta llorado a través de todo el proceso de cultivo, dependiendo de todos los obstáculos que tuvo durante ese proceso, todo este proceso. Pero ¿qué pasó? Ese agricultor no se desanimó, ese agricultor no abandonó su siembra, sino que siguió luchando hasta conseguir el objetivo, hasta conseguir su propósito, hasta llegar a la meta, que era cosechar con alegría. Y qué importante es eso, que no se haya detenido. Y sabes, estos mismos sentimientos que el agricultor pudo haber pasado durante la etapa de cultivo, también lo podemos experimentar nosotros en nuestro caminar con Dios. Cuando nosotros estamos caminando con Dios y estamos trabajando en su obra, muchas veces se nos pone el panorama oscuro, gris, y empezamos a tener dificultades en ese caminar. Y sabes, a veces nos desanimamos, nos cansamos, pero hoy quiero decirles que a pesar de todo lo que uno pueda pasar, debemos seguir adelante. No debemos abandonar la misión para la cual Dios nos ha llamado. Debemos seguir trabajando para que luego al final podamos entonces ver los frutos y cosechar con alegría. Ese es el título de este mensaje. Necesitamos permanecer, ¿sabes? Y esas personas que permanecen a pesar de todas las dificultades son las que busca el Señor para realizar su obra. Y quiero analizar este Salmo 126 para darle mayor comprensión a los versos 5 y 6 que tomamos como base. Este Salmo 126 es considerado como una hermosa poesía desde el punto de vista literario, pero también se considera una profecía que ha sido cumplido en varias oportunidades de la historia de Israel. Es más, se piensa y se espera que se termine de cumplir en su totalidad en el futuro. Y veamos lo que dice el verso 5 que leímos. Los que sembraron con alegría, con regocijo segarán. ¿Cómo podríamos entender que un agricultor va a sembrar llorando? Va a sembrar llorando. Entonces, fíjense que vamos a través de este salmo comprender qué fue lo que pasó con este versículo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Un agricultor, por lo general, no va a sembrar con lágrimas. Cuando están sembrando los campos, pues están sembrando pensando que en un tiempo determinado va a obtener su producto. Es decir, que está sembrando con la esperanza de que al final del cultivo él va a cosechar con alegría un producto terminado. Ahora, fíjense que al estudiar este salmo vamos a dar una respuesta. Encontraremos la respuesta a esa pregunta. Este salmo hace referencia al regreso de Israel de la cautividad babilónica.
donde habían estado viviendo en opresión, bajo yugo, bajo esclavitud. Por eso el verso 1 expresa: cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, estábamos como los que sueñan. Fíjense ustedes que dice, estábamos como los que sueñan, porque ellos nunca se habían imaginado cómo iban a salir de esa cautividad. Y el verso 2 señala: entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Cuándo? Cuando vieron cumplir su libertad, es decir, cuando salieron de la cautividad, entonces ellos se alegraron. Por eso el verso 2 dice: entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza, porque Dios los liberó de esa cautividad. Por eso entonces ellos estaban alegres, estaban contentos por esa liberación. Y sabes, las otras naciones, cuando vieron a Israel liberada, dijeron: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Reconocieron las grandes cosas que había hecho el Señor con el pueblo de Israel al liberarlos de esa esclavitud. Asimismo, cuando el pueblo de Israel oyó que las demás naciones daban gracias o los admiraban, grandes cosas ha hecho Dios con ellos, ellos también repitieron lo mismo. En el verso 3 dijeron: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estamos alegres. Hasta allí todo muy bien, hasta ese verso 3. Luego, cuando regresaron entonces a su amada tierra, alegres, gozosos, triunfantes, ¿qué consiguieron cuando llegaron a su tierra? Consiguieron que las ciudades estaban destruidas, las viñas y las aldeas y los viñedos estaban desolados. Así consiguieron su tierra. Ante ese panorama, ¿qué pasó? Empezaron a llorar, empezaron a brotar lágrimas de sus ojos. Eso se convirtió en un duelo, que ese duelo ahogó toda la alegría que ellos traían por la liberación. Pero me encanta su actitud, me encanta la actitud de este pueblo. ¿Sabes? Que es allí donde conseguimos la primera enseñanza de este mensaje. ¿Qué hizo este pueblo? Se derrumbaron por los dolores, renunciaron a su tierra, se paralizaron ante el desastre. No lo hicieron. Nada de esto ocurrió. ¿Sabe qué hizo? Empezaron entonces, viendo aún toda esa destrucción, decidieron restaurar su nación. Sabían que era una labor titánica, pero determinaron comenzar a reconstruir esa nación. Y sabes, allí comenzó todo, comenzaron los trabajos. ¿Y qué hicieron? Prepararon la tierra, la araron, la cavaron, en medio de tantas ruinas, lo hicieron. Y trajeron consigo cestas de semilla y empezaron a sembrarlas con lágrimas. Por eso es que podemos entender ese verso 5, que sembraron con lágrimas, cuando uno nunca lo hace. Pero ellos sí lo hicieron, porque en medio de las ruinas y de la destrucción que consiguieron, allí comenzaron a preparar su tierra, a buscar las semillas y a sembrarlas con lágrimas, viendo todo lo que había pasado con su nación. Entonces, aquí está la respuesta: sembraron con lágrimas. Pero el verso 6, que también lo leímos, añade lo siguiente, dice: andando, llorando el que lleva la preciosa semilla. Y al cabo de un tiempo, cuando el producto ya entonces se iba a recoger, cuando ya estaba lista la cosecha, termina el verso 6 diciendo: volvieron con regocijo trayendo sus gavillas, porque ya iban a cosechar. Esta enseñanza del pueblo de Israel podemos entonces aplicarla para que nosotros, como hijos de Dios, podamos accionar como discípulos, como líderes, en función de esta enseñanza.
Cuando se nos presentan dificultades, fíjense usted, si tú estás listo, preparando el terreno para abrir una célula, por ejemplo, y pasa el tiempo, pero no se te da el abrir la célula. Podría ser que tengas 1 año, 2 años en una célula, trabajando allí, pero no has logrado hacerla crecer, no has logrado hacerla multiplicar. Quizás estás trabajando en tratar de completar tu equipo de 12 y ha pasado el tiempo y todavía aún no lo tienes. Quizás también estás orando por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, para que lleguen a los caminos del Señor y aún no ves los resultados. ¿Sabes? Eso puede traer lágrimas, puede traer dolor en estos momentos en que tú lo estás haciendo. Se pueden levantar argumentos de decir estoy cansado, estoy cansada de tanto luchar y no veo los resultados. Pero ¿sabes? El enemigo siempre pone esos pensamientos en tu mente, deja todo, abandona todo, no continúa, no lo vas a lograr, no vas a salir adelante. Pero el pasaje que estamos tratando no dice eso. El mensaje que estamos tratando es que dice que el que lleva la semilla va andando. ¿Qué quiere decir que vaya andando? Quiere decir que no se detiene a pesar de las dificultades que podemos enfrentar. Puede ir llorando, pero va batallando. Puede ir luchando para enfrentar esas adversidades que se presentan, pero no se detiene. Sigue adelante y sigue avanzando. Esa es la enseñanza que podemos tomar de este versículos 5 y 6 del Salmo 126. Entonces, así como el salmista, tú y yo podemos detenernos ante la infinidad de circunstancias contrarias que nos impiden caminar en el Señor. No. Pero si tú te detienes, no vas a ver el producto final. Recuerda que hay un producto final que es de bendición. Tienes que cosechar con alegría. Así que no hay otra opción sino que sigamos adelante. Porque al final, ¿verdad? Tú vas a recoger con gozo, con alegría. Tú vas a buscar las cestas para ir a cosechar. Eso es lo que te dice esta palabra. Entonces, estas gavillas que habla el verso 6 representan los frutos. Consideremos entonces que las dificultades que nos presentan o que se nos presentan, no las veamos como dificultades, como problemas. Es más, ni siquiera mencionemos esta palabra, es que tengo muchos problemas, es que tengo muchas dificultades. No las veamos de esa manera. Veámoslas más bien como oportunidades para desarrollar nuestro carácter, para desarrollar la fe y la paciencia, teniendo la seguridad, mis amados, que estamos sembrando en el reino de los cielos, por tanto nosotros también cosecharemos en su tiempo. Juan, capítulo 4, verso 35 dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Así que cada oración que has hecho quizás por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu familia, llevando al altar esa oración, sabes, en su tiempo darán fruto. Y todo aquello por el cual has clamado durante estos tiempos, toda lágrima que has derramado en tus oraciones, ¿sabes qué? Estas lágrimas no pasarán desapercibidas delante de Dios, porque Dios va a derramar su recompensa. Él no olvida ninguna de nuestras peticiones. Y dice que tiene una redoma donde hay muchas oraciones nuestras que en su tiempo serán contestadas. Gálatas capítulo 9, verso 6 nos habla de que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Fíjense que allí nos ofrece que no nos cansemos de obrar, de hacer el bien, porque vamos a cegar, siempre y cuando no desmayemos. Así que, hermanos, la obra de Dios no es una carrera contra el tiempo. Así que no pregunte, ¿y cuándo? ¿Y por qué? ¿Ha pasado 2 meses, 3 meses? No, la obra de Dios no es una carrera contra el tiempo. Y la carrera no es de quien la empieza, la carrera es de quien la termina. Y eso es muy importante. Por eso yo te invito a no desistir. Te animo a que tu fe y tu confianza en el Señor no mengüe, todo lo contrario. Haz que esa fe se fortalezca cada día y confía en lo que Dios te ha prometido. Confía en la fe que tú tienes en el Señor. Eso es lo que debes mover. Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 58, nos exhorta a que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Me gusta esto, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Puede ser que la situación que tú estás pasando hoy día no sea la mejor y te sientas que estás trabajando en la obra de Dios y vas como llorando, porque hay muchas dificultades actualmente en nuestro país, pero ten la seguridad que un día todos los esfuerzos que has hecho en la obra de Dios serán grandemente recompensados. Amén. Ahora quisiera que analicemos algunos personajes que están en la Biblia que también sembraron con lágrimas, pero, ¿sabes?, cosecharon con alegría, como lo decimos aquí en el título de este mensaje. Hasta ahora hemos visto que toda siembra, sea física como la de una semilla agronómica, de una semilla botánica, sea esa siembra física o sea una siembra espiritual, implica trabajo, implica dolor, implica tiempo para ver los resultados, tiempo para cosechar, pero además de esto, la verdadera siembra en Dios se hace también con lágrimas. Siempre la siembra en el Señor, además de todo lo que representa una siembra física, que es muy similar, pero también siempre hay lágrimas cuando nosotros sembramos nuestro trabajo en el Señor. Pero tal como esa lluvia que dice la palabra, lluvia temprana y lluvia tardía, dice la palabra, esa lluvia va a caer sobre la siembra que estamos haciendo espiritualmente y esa lluvia va a permitir que crezca la semilla que estamos sembrando, va a mantener esas plantas que están creciendo y esa lluvia temprana y tardía nos va a permitir ver los frutos. Tan igual como la lluvia en la naturaleza cae sobre la semilla para hacerla germinar y sembrar, en la naturaleza igualmente va a suceder con nuestra semilla espiritual. Todo es un proceso, pero va a ser un proceso de bendición. Así que no rechacemos de que tengamos que sembrar con lágrimas en la obra de Dios. No vas a escapar de derramar lágrimas en esta siembra, pero no mires eso, mira tu producto final. Y el primer caso que quiero tratar es el caso de Noé. Cuando se menciona Noé por primera vez en la Biblia, que es en Génesis capítulo 5, 32, Noé tenía 500 años, dice la palabra. Luego Dios le ordena a que construya en un arca para protegerlo a él, para proteger a su familia y para proteger diversas especies de animales que él ya había creado y quería mantenerlas, proyectarlas en el tiempo. Así que le dijo a Noé, construye un arca porque viene un diluvio y va a destruir toda la tierra. Noé, cuando comenzó a hacer el arca, ¿verdad?,
Él lo comenzó creyéndole al Señor. Y cuando terminó, que ya Dios le dio la orden a que entrara en el arca, ¿sabe cuántos años tenía? 600 años. O sea que al menos duraría al menos 100 años, o menos dependiendo del momento en que la comenzó. Pero fíjense el largo tiempo que le llevó construir el arca, que es lo importante que quiero resaltar. Entonces, fíjense que estuvo allí. Podríamos imaginarnos, pregunto, ¿no? Podríamos imaginarnos todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el cansancio, las luchas, quizás hasta llanto derramó Noé construyendo esa arca por tantos años. Pero esa siembra que hizo Noé, vamos a considerarla, esa construcción del arca, como una siembra. Esa siembra que hizo Noé le trajo una grande bendición, ¿sabes? ¿Cuál fue la bendición que le trajo a Noé? La sobrevivencia de él con toda su familia. Fue la única familia salva. La sobrevivencia de cada especie de animal para luego esas especies se pudieran mantener en la tierra. Es decir, no perder la genética. ¿Por qué? Porque Dios mandó a introducir una pareja de cada animal o de cada especie animal para que luego se reprodujera. Entonces, fíjense lo que él cosechó por haber sembrado en la construcción de un arca. La sobrevivencia de la familia y de toda la especie animal. Entonces, fíjense que él tuvo la oportunidad de bendecir no solamente su familia, sino también lo que habría de venir, las próximas generaciones. Pero algo que me impacta de esta historia de Noé es lo siguiente. Cuando salió del arca, dice Génesis 8:13, que él tenía 601 años. Es decir, que había pasado un año por lo menos. Salió con 601 años. Y cuando él sale, no edificó casa para su familia. No buscó el alimento para la familia ni para los animalitos que estaba sacando del arca. Tampoco se puso a inspeccionar cómo estaba el ambiente, a ver qué plantas había sobrevivido para ver con qué se iba a alimentar. No fue lo primero que hizo. ¿Sabe qué hizo? Cuando salió del arca, lo primero que hizo fue edificar un altar para Dios. Fíjense cómo era el carácter de Noé. Lo primero que hizo fue edificar un altar para Dios, donde ofreció un holocausto de animales puros que él mismo traía en el arca y una paloma. Entonces, ese altar significa oración, significa la adoración que él estaba también dando al Señor. Eso está en Génesis 8:21. Y cuando él ofreció ese holocausto, dice la palabra que Dios percibió olor grato de lo que estaba haciendo, de ese holocausto que hizo o que ofreció Noé. Y por eso que él hizo, dice, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, dice el Señor. Nunca más volveré a destruir a los seres vivientes mientras la tierra permanezca. Habrá siembra y habrá cosecha. Habrá frío, habrá calor. Verano e invierno, día y noche. Tremenda promesa que hizo el Señor. Así que siempre habrá, mientras exista esta humanidad, siembra y cosecha. Por eso estamos seguros que todo lo que sembremos en la obra de Dios, lo cosecharemos. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos e hizo pacto. Fíjense, todo esto trajo un pacto y el pacto, Dios dijo, nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio.
nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Eso está en Génesis capítulo 9, verso 11. Entonces, gracias a la fidelidad de Noé y a su disposición de sembrar, tú y yo, nuestra familia, nuestros seres queridos, ¿sabes? Estamos bajo ese pacto, que ese pacto de protección trajo una protección para la tierra, para toda la tierra, una protección para nuestra familia, porque Él hizo ese pacto de no destruir más la tierra a través de un diluvio. Entonces, notemos la actitud de Noé, que es digna de imitar en nuestros días, ya que a pesar de que la tierra estaba destruida, cuando él salió del arca, venía de un diluvio, estaba destruida, ¿tú sabes qué? Se determinó a comenzar de nuevo. Y comenzó entonces a sembrar en medio de los escombros, en medio de las ruinas. Se determinó él a sembrar, comenzar de nuevo después de ese diluvio. Y obtuvo cosecha, obtuvo floración de eso, obtuvo frutos y cosechó con alegría. Eso lo dice allí la palabra, que él estuvo dispuesto a comenzar. Si tú permaneces fiel y si yo permanezco fiel como lo hizo Noé, hoy Dios nos levanta, aunque sea en medio de las ruinas, aunque sea en medio de la situación negativa que tú estás viviendo, en medio de la situación adversa, Dios te levanta. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Sigue sembrando en el reino de los cielos, sigue llevando la preciosa semilla, como dice la palabra, y tú cosecharás con alegría. Amén. El otro caso que voy a presentar es el caso de José. La mayoría de los cristianos conocemos la historia de José, que está escrita en Génesis desde el capítulo 37 al capítulo 50. Allí podemos deleitarnos con esa historia de José, que por cierto es muy hermosa. Y sabemos que ese joven a los 17 años, a causa de la envidia y de que sus hermanos lo aborrecían, porque su padre lo amaba de una manera especial o más que ellos tuvieron una oportunidad de, vamos a decirlo así, deshacerse de su hermano José. Y cuando tuvieron esa oportunidad, lo vendieron a unos comerciantes, y estos comerciantes que iban a Egipto lo vendieron allá también, y a un señor que se llama Potifar, allí lo vendieron. Un egipcio, por supuesto, de alto rango, y este Potifar colocó a José en su casa para que le sirviera. Y fue tanto el servicio de José, como lo hizo con calidad, con esmero, y él observaba que todo lo que hacía José prosperaba, que luego entonces lo colocó como mayordomo. Así que lo ascendió dentro de esa esclavitud, porque era como un esclavo que él había comprado. Dios le permitió que fuera bendecido y lo subió de mayordomo y le administraba toda su casa. Por causa de la esposa de Potifar, fue encarcelado injustamente, y dentro de la cárcel, a través de su servicio nuevamente, sobresalió el trabajo de José y lo responsabilizaron del encargo de todos los presos. Allí también Dios lo bendijo por la actitud de José. Hasta ese momento podríamos imaginarnos cuánto sufrió José, cuánto lloraría José, cuántas frustraciones y aflicciones tuvo que pasar al ser separado de su familia, al ser separado del seno familiar, al ser separado de su padre, y visto entonces como esclavo en la casa de Potifar y luego un preso en la cárcel. Eso podríamos imaginarlo, todo lo que él sufrió. Sin embargo, durante todos esos años no dejó de sembrar. ¿Y qué semilla fue la que sembró José? José sembró una semilla de fidelidad a Dios.
Siempre se mantuvo fiel a Dios, por eso Él lo bendecía donde estuviera, porque fue fiel. ¿Y qué otra semilla sembró José? Sembró una semilla de amor y de servicio, porque todo lo que hacía, lo hacía bien, que los demás se daban cuenta. Entonces fíjense cómo podemos nosotros sembrar semillas de amor, semillas de fidelidad ante el Señor, semillas de servicio. Eso lo hizo José y Dios lo bendijo. Es decir, la cosecha que José estaba obteniendo allí eran las bendiciones que Dios le daba, lo prosperaba en todo lo que hacía. Pero llegó el tiempo de una mayor cosecha y fue cuando Dios lo colocó como gobernador de Egipto y le dio la oportunidad de sembrar dos tipos de semillas: la semilla física, la semilla agronómica. ¿Por qué? Porque él supo a través de un sueño que le interpretó al rey que venían 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y él lo colocaron como gobernador de Egipto y empezó a sembrar esa semilla física, de tal manera de que logró muchísima cosecha para luego alimentar a toda la población mientras estaban los 7 años de hambre. Pero ¿sabes? Él siguió sembrando su semilla de fidelidad y su semilla de servicio. Llega un momento que a causa de la hambruna, sus hermanos fueron a comprar alimentos y José los reconoció. Pero ellos no reconocieron a José. Fíjense que este hecho, al ir los hermanos a comprar alimento allí y él reconocerlos, ¿qué pasó? Despertó los malos momentos que él había vivido. Quizás los había guardado en su corazón, pero no los recordaba todo el tiempo, porque ya él se había casado, ya había tenido hijos, ya tenía una posición alta, pero cuando vio a sus hermanos recordó con muchísima tristeza todo lo que había pasado. Y se abrieron sus heridas porque él estaba herido a causa de lo que le habían hecho sus hermanos. Y trajo tanto dolor esos momentos que a mí me impacta que dice Génesis 45:2, que cuando esto sucedió, José lloraba a gritos y sin consuelo. Fíjense todo el dolor que había allí. José entonces, en ese momento que él vio, tuvo la oportunidad de sembrar dos tipos de semillas. O sembraba semillas de odio y de venganza, porque tenía la oportunidad ahora de vengarse de sus hermanos, o sembraba semillas de perdón. Allí tuvo esa oportunidad, porque era entendible semillas de odio, de venganza, de rencor acumulado durante tantos años, pero también semillas de perdón, semillas de amor. ¿Y sabes qué él hizo? Determinó sembrar semillas de perdón y de amor. Así que perdonó a sus hermanos. Y luego de perdonar a sus hermanos, tremendo, porque Dios le dio la oportunidad de restauración de ese hogar. Entonces fíjense que él entendió, por sembrar esas semillas de perdón, que el propósito de Dios con él había sido ese. Él, es más, no culpó ni siquiera a los hermanos. Todo esto ha pasado porque Dios tenía un propósito conmigo, y era de sembrar y de producir, de llegar a ese puesto que llegó de gobernador de Egipto, para darle una protección a todas las naciones que iban a comprar alimento allí. ¿Sabes? Esa actitud y esa siembra que hizo José, el Señor lo vio y permitió que él cosechara con alegría y en abundancia. ¿Por qué? No solo obtuvo la sanidad de su alma, sino también la restauración de su familia, y no solo eso, sino la preservación de la vida de toda aquella población.
Eso está en Génesis 45:5. Por eso, para cosechar con alegría en el reino de Dios, no basta sembrar buenas semillas, sino sembrarlas con un corazón sano y con intenciones correctas, como lo hizo José. Y el último caso que voy a presentar es el caso de Pedro. En Mateo 26, del verso 69 al 75, encontramos el pasaje donde el apóstol Pedro negó a Jesucristo en 3 oportunidades. Y en la última negación comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida, dice el verso, cantó el gallo. Eso está en el verso 74. Al escuchar que cantó el gallo, él recordó la palabra que Jesús le había dicho: esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Sabe? Cuando Pedro recordó eso, dice que salió de allí, de donde estaba, del recinto, dice, y lloró amargamente. Otro que lloró también, otro que tuvo que derramar lágrimas. Por eso digo yo que siempre en la obra de Dios derramamos lágrimas. Y estas lágrimas de dolor, estas lágrimas eran lágrimas de arrepentimiento por haberle fallado a Jesús. Y eso permitió, esas lágrimas permitió limpiar su corazón, limpiar su alma. Y fíjense que luego, a posteriori, encontramos en Juan 21, 15 y 17, 15, 16 y 17, allí el Señor restauró a Pedro. Entonces, totalmente lo restauró cuando le preguntaba, cuando le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces le dijo, y allí restauró a Pedro. A tal punto, mis amados, que Pedro, por encima de sus fallas, por encima de su dolor, se determinó comenzar de nuevo y seguir sembrando la palabra de Dios, que fue lo que les pidió Jesús antes de ascender: id y hacer discípulos. Él dejó todo eso atrás y comenzó de nuevo para sembrar la palabra de Dios. Al poco tiempo vemos a Pedro en Hechos capítulo 2, lleno del Espíritu Santo, predicando, hablando de las cosas de Jesús, con tanta autoridad y con tanto poder, que dice que los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados, y allí obtuvo una gran cosecha de esa siembra, de sembrar la palabra de Dios después de haber dejado sus llantos, de haber dejado sus dolores, de haberse arrepentido. Cosechó en ese momento, dice la palabra, como 13,000 personas. Así que Pedro verdaderamente vio la respuesta de cosechar con alegría. ¿Cuánto nos alegraríamos nosotros de que en una predicación podamos cosechar como 3,000 personas? Así que Pedro, por encima de todo esto, de todo ese dolor, logró también cosechar. Entonces, fíjense, notemos que el caso de Noé, el caso de José y en el caso de Pedro, tuvo algo común. ¿Qué fue lo común? Sembraron con lágrimas. Sembraron con lágrimas, así como lo dice el verso 5 del Salmo 126. Entonces, a mí me hizo recordar una práctica agronómica que usamos nosotros, y es que cuando la semilla tiene cubiertas duras, nosotros tenemos que remojarlas, colocarlas en agua, para que las cubiertas se ablanden y puedan germinar más fácilmente y en menor tiempo. ¿Sabes? Esto me lo hizo recordar. Entonces, así como el agua, al remojar la semilla, podemos ablandarla para que germine más fácilmente, no nos avergoncemos nosotros, amados hermanos, de que con nuestras lágrimas podamos humedecer,
podamos hasta remojar, decirlo así, la semilla que estamos sembrando, la semilla espiritual, la preciosa semilla, la semilla de fe, la semilla de esperanza, la semilla de amor, la semilla del evangelio. Cuando nosotros sembramos esa semilla espiritual, tenemos que remojarla, regarla con lágrimas. No nos avergoncemos por eso. Si en la misma naturaleza lo podemos ver, que al remojar ese tipo de semillas, las semillas que cuestan, las semillas duras, nosotros podemos obtener una germinación más rápida. Esa misma práctica la podemos llevar al área espiritual y nuestras lágrimas son el agua que puede ablandar el trabajo que nosotros estamos haciendo. Así que no nos avergoncemos cuando estemos llorando, cuando cosas durante la obra de Dios nos traen dolor. No te avergüences por eso. Sigue sembrando y tú verás los resultados. Porque allí nuevamente te voy a hablar del Salmo 126, verso 5, que me gusta repetirlo allí, que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Y termino diciendo que la situación que vivimos hoy en Venezuela, sabemos que es una situación similar a lo que pasó en Israel en el Salmo 126. Recuerden que ellos estaban en esclavitud, ellos estaban en opresión. Pero podíamos pensar, bueno, ellos clamaron y oraron y Dios los libertó. Y de allí se escribió ese salmo. Y podríamos nosotros pensar, ¿cuántas oraciones, cuántos ayunos, cuántas vigilias hemos hecho en favor de nuestro país para que Dios nos liberte? Hasta ahora no hemos visto los resultados que estamos esperando. Pero sabe, ahora mismo estamos iniciando un programa de 40 días de ayuno y oración, el cual terminamos el 28 de mayo. Un nuevo programa. Pero el Señor nos dice, no se cansen, sigan regando esas semillas con lágrimas, porque hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para cosechar. Te lo dice Eclesiastés, capítulo 3, verso 2. Porque llegará un momento, como le pasó a Israel, de cosechar con alegría. Y diremos, como dice el verso 16, en los primeros tres, el Salmo 126, en los primeros 3 versos, dice, cuando Jehová hizo volver la cautividad a Sión, seremos como los que sueñan. Y yo tomé esto para Venezuela. Cuando Jehová haga volver a Venezuela de la cautividad, seremos como los que sueñan. ¿Por qué? Porque no nos imaginamos en estos momentos cómo será la liberación para Venezuela. Pero para la liberación vendrá. Y yo lo creo. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Como dice el verso 2. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Dios por Venezuela. ¿Y sabe qué le iremos a decir nosotros? Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros los venezolanos y estaremos alegres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, yo lo creo, quiero que tú también lo creas y lo albergues en tu corazón. Y allí donde tú estás, te voy a invitar a cerrar tus ojos y que oremos al Señor. Amén. Padre, damos las gracias, Señor, por esta tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad. Sabemos que tu palabra es viva y es eficaz. Y es más cortante que espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y esta palabra, Padre, yo te pido que así como discierne los pensamientos de nuestro corazón,
que sea albergada no solo en nuestra mente, sino en nuestro espíritu, que sea revelada en nosotros para que nosotros podamos ponerla por obra. Ahora, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, tú conoces, Señor, la situación de Venezuela. Tú conoces las dificultades que estamos presentando, Señor, las adversidades. Ahora, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú fortalezcas la iglesia venezolana, que tú fortalezcas cada uno de tus hijos, Señor, para que no desmayemos, para que no nos desanimemos, sino que en medio de tanta adversidad podamos seguir trabajando en la obra de Dios. Que si tenemos que comenzar de nuevo, Señor, comenzaremos las veces que sea necesaria, pero tenemos que seguir sembrando esa semilla de fe, esa semilla de salvación, porque sabemos que llegará un momento en que podremos cosechar con alegría. Yo te pido, Señor, Dios mío, que mires cada una de las iglesias, mira a los pastores, Señor, mira a los líderes, mira a los discípulos, Señor, levántalos, Padre, con un nuevo ánimo, Señor, y que ellos a través de esta palabra vean el ejemplo de tantos hombres y mujeres en la Biblia, que no se detuvieron, sino que siguieron andando con lágrimas, pero siguieron trabajando y siguieron avanzando. Y a la final pudieron recoger sus gavillas, pudieron recoger esos hermosos frutos, Padre. Así lo haremos nosotros también. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y me despido hasta el próximo domingo a los amigos de YouTube que nos sintonizan siempre. El próximo domingo tendremos una poderosa palabra para todos. Dios les bendiga. Bien, qué hermosa palabra hemos escuchado en esta preciosa mañana a través de la pastora Norca de Moisés. Es una palabra muy especial para este tiempo donde tenemos que estar sembrando amor, sembrando esperanza, sembrando fe. Pero la iglesia sigue marchando y en este domingo, que es un domingo especial porque no es un domingo presencial, sino un domingo que estamos haciéndolo a través de estos medios para que nos escuchen. Pero de todas maneras, tal vez usted esté en su casa y necesite una parte de la oración también. Tal vez también tenga usted sus diezmos, sus ofrendas, sus pactos. Y es allí donde usted en su hogar debe poner esto ante la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí está mi siembra, aquí está, Señor, lo que voy a entregar. Y usted se prepara para que esos que usted está sembrando, esa semilla, esos diezmos, esa ofrenda puedan llegar aquí a este ministerio. A través, usted puede hacerlo, como ustedes lo conocen, a través de todo el sistema que tenemos. También quiero darles un anuncio muy especial para este martes 13, acuérdense. Estaremos en un programa de 40 días de ayuno y oración como hizo el profeta Daniel. Este es un programa muy especial donde todas las iglesias a nivel nacional, E12, estamos entrando en este periodo de 40 días con el motivo de orar por nuestra nación, de clamar, ¿verdad?, para que salgamos de toda esta pandemia y de toda esta situación. Por tal motivo, la iglesia Betel es anfitriona, o sea que todos nosotros, los de la iglesia Betel, debemos estar conectados por Zoom en el siguiente horario del día martes. Estoy hablando martes 13, de 8 a 9 de la mañana. El segundo turno será de 3 a 4 de la tarde y el otro será de 8 a 9 de la noche. Repito, 8 a 9 de la mañana, 3 a 4 de la tarde y 8 a 9 de la noche por Zoom. No podemos quedarnos porque todas las demás iglesias estarán conectadas,
Y si nosotros somos anfitriones, pues debemos ser los primeros que estemos allí en ese programa. Bien, también quisiera orar por las personas que tal vez estén en su casa, que estén tal vez convalecientes, estén enfermas, tengan una necesidad financiera. Es hora de pedirle al Señor por esta bendición. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos la sanidad sobre nuestros hermanos, sobre todos aquellos amigos que nos estén escuchando o viendo a través de este medio de comunicación. Los bendecimos, Señor, y declaramos una palabra de sanidad, de prosperidad sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. También quiero informarles que vamos a esperar este fin en esta tarde, a ver si en la noche, ¿verdad? Estamos totalmente bien, dándonos oportunidad que el próximo domingo estemos presencial, pero tenemos que esperar la orden, ¿verdad? Tenemos que esperar la orden oficial a través de los medios como la Gobernación del Estado y la Presidencia de la República. Entonces, yo creo que sí el domingo podemos estar presencialmente. Por eso vamos a orar para que tengamos buenas noticias. Así que nos despedimos esperando que usted haya pasado una mañana feliz también y que pronto nos veremos la cara en este lugar para alabar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Así que los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué poderosa palabra Dios nos ha entregado en la mañana de hoy a través de nuestra pastora. Queremos que seas bendecido y sabemos que lo que hemos sembrado durante todo este tiempo en oración, en nuestra nación, en nuestra iglesia, en cada persona, lo vamos a cosechar con alegría. Como ella decía, no nos cansemos de orar por esta nación, de regar las semillas que hemos sembrado con lágrimas, porque las cosecharemos con alegría. Si tú lo crees, di amén. Hoy te recordamos, como decía nuestro pastor, a que te puedas unir a nuestro servicio de intercesión. Son 40 días de intercesión por Venezuela. Si no tienes información acerca de esto, te invitamos a que te comuniques con tu líder, o al final de este video vas a tener la información necesaria para que todos los días puedas unirte a este poderoso clamor que estamos haciendo por Venezuela. Te amamos, te mandamos un fuerte abrazo, creyendo que el Señor está contigo y que hoy comienzas una gran semana de bendiciones. Nos vemos la próxima semana.